Acaba de pasar justo lo que habíamos dicho durante toda esta semana, durante la segunda semana de agosto del año 2024. Acaba de pasar. Decíamos que el tema con Irán y la evaluación que estaba haciendo de si dar la represalia, la reprimenda que tanto ha prometido a Israel, era porque le tenía miedo a Israel o era porque estaba evaluando que una respuesta no solamente vendría de Israel, sino de Estados Unidos y de países subordinados de la OTAN. Bueno, pues, ¿qué creen? Los identifico perfecto, los huelo de lejos, los veo venir y saben cómo vendrán. Los europillos, los más subordinados a Estados Unidos y a Israel, los que no han dicho nada para aliviar la suerte que corren los civiles en la franja de Gaza, bueno, pues esos ya respingaron y ya se manifestaron. Y junto con el patrón del barrio, en esta manada de guerreristas, en esta gente de señores de la guerra, que cuando dicen democracia hay que pensar exactamente en lo contrario. Cuando dicen democracia, piensas en lo contrario. Cuando dicen paz, se refieren a paz, paz, paz con S y no paz con Z. Ya se manifestaron públicamente. Francia, Alemania, Italia y la Gran Bretaña, prácticamente subordinados a Estados Unidos, han amenazado a Irán. Y no solamente lo han amenazado, le han dicho que respalda el terrorismo, lo tratan de terrorismo de forma peyorativa y le advierten: cualquier ataque contra Israel, te las verás con nosotros. Dice: nosotros, los líderes de Estados Unidos, del Reino Unido, de Francia, de Alemania y de Italia, discutimos la situación en el Medio Oriente. Expresamos nuestro apoyo total a los esfuerzos llevaderos a la desescalada de tensiones para alcanzar un cese al fuego y un acuerdo de liberación de rehenes en Gaza. Apoyamos la llamada conjunta del presidente Biden, el presidente Al-Sisi de Egipto y Amir Tamim de Qatar para renovar las pláticas después de esta semana con el ánimo de concluir con un acuerdo tan pronto como sea posible y dirigirnos a no perder tiempo. Todas las partes deben asumir su responsabilidad, dicen estos 5. Y ojo con esto, aquí está lo clave del texto. In addition, es decir, además, expresamos nuestro apoyo a la defensa de Israel contra una agresión iraní. Fíjense, todavía no lo agrede, todavía no hace nada Irán y ya están defendiendo a Israel, ya están pues advirtiendo que no se atreva Irán a agredir a Israel, dice, y contra ataques por grupos terroristas respaldados por Irán. Llamamos a Irán a que baje el tono y reduzca las amenazas con respecto a un ataque militar contra Israel y que discutan las serias consecuencias para la seguridad regional que un ataque de esa magnitud supondría. Prácticamente ya le están diciendo: Irán, tú haces algo contra nuestro patrón Israel y nos vamos a meter a la bronca contra ti. Y la guerra entonces no va a ser solamente con Israel, va a ser con nosotros 5 por lo menos. Después seguramente vendría toda la OTAN. Y me parece que no es que Irán les tenga miedo, y me parece que a esto se debe el que Sergei Shoigu fue para allá. Me parece que a esto se debe la llamada que tuvo Bagheri, el interino ministro del Exterior de Irán, con el ministro del Exterior de China, en donde prácticamente, como al estilo de la Guerra Fría, se están las grandes potencias alineando con uno o con otro actor regional. Incluso pareciera que estos 5, los subordinados de Joe Sleepy Biden, al tronarle los dedos, Macron, Scholz
Giorgia Meloni y Keir Starmer, que han hecho el verdadero ridículo en el tema de Rusia y Ucrania, ahora agarran valor y dicen: a Ucrania háganle lo que quieran, pero con nuestro Israel no te metas. A nuestro Israel déjenlo tranquilo, porque si se meten con Israel, se meten con todos nosotros. Y de esto ha ido, básicamente, de esto ha ido las declaraciones que han hecho en las redes sociales. Miren ustedes, esta es la cuenta oficial de Joe el Sleepy Biden, que dice lo siguiente en su calidad todavía de presidente de los Estados Unidos. Primer ministro Keir Starmer, presidente Macron, canciller Scholz, primer ministro o primera ministra Giorgia Meloni, expresamos nuestro apoyo a los esfuerzos por reducir las tensiones y alcanzar un acuerdo de alto el fuego y liberación de rehenes en Gaza. Todas las partes deben cumplir con sus responsabilidades. Esto es lo único que pone el Sleepy Biden en su cuenta de Twitter, pero ya les mostré el comunicado y en el comunicado completo ya les mostré lo que dice. Esto, expresamos nuestro apoyo a la defensa de Israel contra la agresión iraní y los ataques de grupos terroristas respaldados por Irán. Esto significa que no solamente respondería Israel, responderían estos 5 junto con Israel. Irán tiene la capacidad para hacerles la vida de cuadritos. La pregunta es si Irán lo necesita. Ahora, ¿Irán tiene el respaldo de Rusia? Sí. ¿Tiene el respaldo de China? También. Pero aquí sucede algo muy importante. Estos 5 que amenazan a Irán con responderle si agrede a Israel son los mismos que no se atreven a entrarle a una guerra contra Rusia porque Rusia es una potencia nuclear. Realmente, en este momento, lo único que podría salvar a Irán de una agresión de estos es que Irán llegara a publicar que ya tiene una ojiva nuclear, por lo menos una ojiva nuclear. Y en ese sentido, eso cambiaría completamente todo. Ahora, no se vayan a reír con la siguiente nota. Por favor, no se vayan a reír, es muy serio. No se rían, por favor. Les pido que no se rían, por favor. Pero Antony Blinken, el todavía secretario de Relaciones Exteriores o secretario del Departamento de Estado, no se vayan a reír. Escribe de manera pulcra: hoy conmemoramos el 75 aniversario de los convenios de Ginebra de 1949. Los convenios de Ginebra se refieren justamente a la protección de los civiles en tiempos de guerra, de los combatientes, de los heridos y de la infraestructura de las embarcaciones en tiempos de guerra. Es decir, marcan los protocolos que las partes en contienda deben seguir para no abusar, para no cometer crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, protección a civiles, protección a heridos, trato a prisioneros, protección a embarcaciones. Bueno, pues dice Blinken, no se rían, por favor, esto es muy serio. Hoy conmemoramos el 75 aniversario de los convenios de Ginebra de 1949. Estados Unidos reafirma su firme compromiso de respetar el derecho internacional humanitario y mitigar el sufrimiento en los conflictos armados. Y miren cómo remata: instamos a los demás a que hagan lo mismo. Puf, si no fuera tan trágico, sería muy gracioso, pero es muy trágico porque nuestros vecinos del norte son los que más rompen con el marco jurídico internacional y para muestra basta un botón. Hay que voltear a ver Afganistán. Un gran porcentaje de la población afgana tiene la amputación de alguna de sus extremidades, cortesía Made in USA. En Irak, bueno, la razón por la que este señor australiano, Julian Assange, estuvo en prisión sufriendo persecución a todo lo que da, es justamente por haber descubierto todas las flagrantes violaciones al marco jurídico internacional
específicamente el derecho internacional humanitario que realizó Estados Unidos en Irak. Y ahora miren ustedes lo que hace Israel en la franja de Gaza. O sea, Israel es capaz de ir a asesinar a los altos mandos del Hezbollah en el mero Beirut, en el corazón de Beirut. Es capaz de mandar un misil de precisión en Teherán, en la zona más segura de Teherán, supuestamente, para asesinar a Ismael Haniyeh, pero tiene que arrasar con toda la franja de Gaza para matar a los demás líderes del Hamas. O sea, no tiene sentido. Es una verdadera ridiculez. Bueno, continuando pues con el tema de los subordinados de Estados Unidos que amenazan a Irán, ahora toca el turno, ya vimos lo que dijo Biden, ahora vamos a ver lo que dice Keir Starmer, que recientemente hizo dos movimientos muy interesantes. El empezar a negarse a venderle armas a Israel, o por lo menos es lo que dice públicamente, él también siendo judío sionista, porque es muy sionista también, y decir que no se negaría a que si Netanyahu llega ahí, no se negaría a cumplir con las órdenes de la Corte Penal Internacional y que Reino Unido sí lo pillaría. Bueno, a la luz de eso, uno se ríe cuando de pronto ves este tipo de declaraciones. Dice el primer ministro de Reino Unido: la situación en Oriente Medio es muy preocupante. Esta tarde hablé con el presidente iraní Masoud Pezeshkian sobre la necesidad de que todas las partes reduzcan la tensión para evitar más enfrentamientos. Ahora es el momento de mantener la calma. Y en el sitio web oficial, porque ustedes saben, nosotros no vamos por ahí diciendo que lo sabemos todo, no vamos diciendo que somos el non plus ultra mega guau en el análisis de la geopolítica, pero nosotros siempre les metemos la fuente primaria para que ustedes sepan en dónde buscar, y siempre les hablamos de la fuente primaria para que vean que no inventamos nada. Vamos a la fuente primaria, y en la fuente primaria, esta es la página web oficial del gobierno británico, que a la luz de lo dicho, señala lo siguiente. El primer ministro habló esta tarde con el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, y dice: el primer ministro dijo que estaba profundamente preocupado por la situación en la región y pidió que todas las partes que redujeran la escalada y evitaran más confrontaciones regionales. Dice también: existe un grave riesgo de error de cálculo y ahora es momento de actuar con calma y reflexionar con cuidado, afirmó el primer ministro. Exhortó a Irán a abstenerse de atacar a Israel y agregó que la guerra no beneficia a nadie. El primer ministro subrayó su compromiso con un alto el fuego inmediato, la liberación de todos los rehenes y el aumento de la ayuda humanitaria a Gaza. Añadió que para alcanzar esos resultados debería poner el foco en las negociaciones diplomáticas. El primer ministro también mencionó los casos de los detenidos extranjeros en Irán y añadió que era vital que recibieran atención médica necesaria. Los líderes coincidieron en que un diálogo constructivo entre el Reino Unido y, en este caso, Irán, redunda en beneficio de ambas partes. El primer ministro añadió que solo se podría avanzar si Irán cesaba sus acciones desestabilizadoras, incluidas las amenazas contra personas en el Reino Unido, y no ayudaba más a la invasión rusa de Ucrania. Ojo con el tema, porque esta gente le toma ventaja a todo. Van, desestabilizan, un bombazo por aquí, un bombazo por allá, y de pronto dicen las acciones desestabilizadoras de Irán. Esto también lo vimos expresado por el ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Antonio Tajani, un verdadero derechista, de esos que de verdad son tan hipócritas y tan mentirosos. Miren lo que dice Antonio Tajani, amiguísimo de Víctor Orbán, amiguísimo también de la derecha latinoamericana, muy amigo de María Corina Machado, por ejemplo, en Venezuela, para que se den una idea de la calaña de tipo este ministro del Exterior de Italia. Italia anima a todos los protagonistas a trabajar para alcanzar un alto al fuego en Gaza con la liberación de los rehenes israelíes. Irán debe renunciar a acciones destinadas a provocar una escalada en la región, comprometidos con la construcción de la paz, dice Antonio Tajani, y luego después escribe otro tuit en el que señala
que tuvo una larga llamada telefónica con el ministro de Asuntos Exteriores de Irán. Dice Tajani o Tajani, pedí moderación y un enfoque constructivo. Ahora es el momento de evitar reacciones que alimenten el conflicto en la región y socaven el trabajo hacia un alto el fuego en Gaza. Dejen de sacrificar las vidas inocentes. Es decir, todo lo que le tendrían que decir a Israel, se lo dicen a Irán. Ya párale, no hagas sufrir a más civiles, no incendies la región, es momento de desescalar, es momento de un acuerdo. Todo eso es a lo que se niega Benjamín Netanyahu, pero no se lo dicen a Benjamín Netanyahu. Y si se lo dan a entender, dicen todas las partes para verse objetivos, pero dicen Irán. Entonces, todos los europillos hoy se pusieron de acuerdo para esto. Miren, ahora ya les mostré lo que dijo Sleepy Biden y Antonio Blinken. Ya les mostré lo que dijo Antonio Tajani de Italia y el canciller del Reino Unido, el premier británico. Ahora, canciller de Alemania, Olaf, el apestosito Scholz, que dice lo siguiente: condenamos las amenazas contra Israel por parte de Irán, Hezbollah y otros. Condenamos las amenazas contra Israel por parte de Irán, Hezbollah y otros. El que no condena las matanzas en la Franja de Gaza y no considera que sean genocidio, aunque se vean imágenes horripilantes, dice: condenamos las amenazas contra Israel por parte de Irán, Hezbollah y otros. Eso es lo que tengo conmigo hoy, que hablé por teléfono con Netanyahu. Es necesario romper la espiral destructiva de represalias. Dicho de otra manera, lo que quiere decir Scholz es momento de dejar que Israel asesine impunemente y que no tenga ningún castigo y no digan nada de tener represalias, porque entonces nosotros entraremos al quite, ¿no? Dice, es hora de llegar a un acuerdo para la liberación de rehenes y un alto al fuego. Liberación de rehenes. Han asesinado a 40,000 personas. Y lo que más les sigue importando es la liberación de rehenes. Han asesinado a 40,000 personas. O sea, el tema es que si pueden asesinar a Ismael Haniyeh en el corazón de Irán, pero no pueden encontrarlos en la Franja de Gaza, tienen que barrer con toda la Franja de Gaza. Es como lo que no checa, ¿no? Es como lo que no les puedes creer a esta gentuza, cómplice de genocidio. En otro segundo tuit, dice Olaf Scholz: hay que romper la espiral de violencia ahora en el Medio Oriente. Cualquier otra cosa plantea un peligro imprevisible para los países de la región y sus pueblos. Hice un llamamiento por teléfono al presidente iraní para que hiciera todo lo posible para evitar una mayor escalada militar. Aquí le faltó decir, ya le advertimos a Irán que o se calma o le rebaja las tensiones o se las verá con nosotros también. Miren lo que dice esta fuente de Cradle. The Cradle dice: Alemania señala que la masacre israelí en la escuela de Gaza se justifica en la autodefensa. Miren, no voy a pasar las fotos porque de verdad son desgarradoras, pero Israel bombardeó una escuela de Naciones Unidas en donde mató a más de 100 palestinos y dejó cualquier cantidad de heridos. O sea, cuerpos partidos, calcinados, de la mitad de su tórax hacia abajo, calcinados, con las tripitas ahí, los intestinos de fuera, unas cosas horribles, horrendas. Salió Israel a decir: ay, ups, perdón, no era nuestra intención, es que nosotros ahí creímos que estaban los del Hamas y pues les disparamos a los del Hamas que se revuelven entre la población. Más de 100 niños asesinados en una escuela de la ONU. ¿Y qué creen? No hay ninguna condena por parte de Estados Unidos, nada más le llama a la prudencia, que modere la prudencia. Y The Cradle dice, y bueno, pues Alemania dice que se justifica la masacre de Gaza, pues en la autodefensa.
No sean mal pensados, se está defendiendo y tiene derecho a su legítima defensa. De estas cosas que realmente uno no puede creer, y no puedes creer en el grado de cinismo de esta gente. Cuando tú crees que Europa pudiera ser respetable, porque siempre hablan de derechos humanos, de democracia, y los medios de comunicación siempre nos dicen, oh, es el mundo civilizado, el primer mundo. ¿Qué mundo, qué primer mundo tan pestilente que justifica la matanza de unos seres humanos? Y siempre nos vienen a hablar de la civilización, de la moral, de la democracia, de la justicia. Pura mierda que no practican ellos. Mahmoud Abbas, el presidente de la Autoridad Palestina, también le dijo a Taz, que por cierto, Mahmoud Abbas acaba de encontrarse con Putin. Fíjense, Putin les está mandando mensajes muy fuertes. Les está mandando mensajes muy fuertes al occidente, a Estados Unidos y a todos estos. Pues hoy recibió al presidente de la Autoridad Palestina. Miren esto. De besito doble, saludo amigable, no se sueltan, cercanía, y en todo momento Putin le muestra respeto a Mahmoud Abbas, el presidente de la Autoridad Palestina, y le dice que Rusia sigue con dolor lo que está sucediendo con el pueblo palestino. Esto, mis queridos alumnos digitales, es un mensaje tremendo, muy fuerte para el occidente, que como ya se dieron cuenta, Benjamín Netanyahu le tronó los dedos a Meloni, a Stemmer, a Biden, a Scholz, a Macron, y todos al unísono empezaron a hablarle a Irán. Irán, por favor, no amenaces a Israel, no queremos guerra contigo, pero si te pones a pelear con Israel, nos presionas y nos mandas a pelear contra ti. Por favor, Irán, cálmate. Y Mahmoud Abbas hoy, que se reunió con Vladimir Putin, que le dijo que seguía con muchísima pena y muchísima tristeza lo que le estaba pasando al pueblo palestino. Abbas dijo, Irán puede decidir una respuesta a Israel en las próximas horas. Aunque bueno, eso de las próximas horas ya lo hemos estado escuchando bastante. Entendemos que los iraníes estén actuando con un doble sentido. Por un lado, el tema de disuadir para sembrar miedo, para sembrar ansiedad, y también para que con la especulación haya pérdidas económicas por parte de Israel, para desestabilizar los vuelos, para que las embajadas alcancen a sacar a sus ciudadanos, etcétera, las aerolíneas que habían cancelado. Pero, por otro lado, también es cierto que tiene que evaluar que la respuesta, como se los estoy demostrando, ojo, no suponiendo, no hipotetizando, no opinando a la ligera, les estoy mostrando la fuente primaria, les estoy mostrando los documentos primarios, en donde, y ya se los había dicho yo en otros programas, que Alemania, Francia, Italia y por lo menos el Reino Unido junto con Estados Unidos iban a responder contra Irán si Irán atacaba a Israel. Es decir, que no solamente era el tiro con Israel-Irán, es pelea en manada contra Irán, como suelen hacerlo. Quizás ustedes se preguntan, oye, ¿y por qué los otros no se unen como se unen estos? Me parece que en unos cabe la responsabilidad mayor que en los otros, y que los que nos hablan de paz, 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 se refieren más bien a paz, paz, paz con S y no paz, paz, paz con Z. Pero Mahmoud Abbas sí ha declarado que Irán puede tomar ya en las próximas horas la decisión sobre su respuesta a Israel, y dice que puede ser en las próximas horas, pero también advierte que todavía no se puede, de acuerdo a lo que publica TASS, que todavía no se puede prever qué va a pasar, pero dice, esperemos que no haya una escalada, que no haya una guerra cuyas consecuencias son difíciles de estimar. Mahmoud Abbas se ha reunido este día en la provincia de Moscú con el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Ya les mostré las imágenes, ya les mostré el video.
para abordar la complicada situación de la Franja de Gaza y la postura de Estados Unidos hacia el desarrollo de los acontecimientos. Putin ha calificado la participación de Naciones Unidas y la participación de Estados Unidos como un fracaso en la construcción de un Estado palestino y de un proceso de paz justo, recíproco y duradero. Bueno, Irán ya respondió. El sitio árabe Al-Mayadin en español, Al-Mayadin responde o publica que Irán ha respondido que el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán dijo lo siguiente. Ojo con este dato, es noticia de última hora. La exigencia de Francia, Alemania y Reino Unido de que Teherán no responda al ataque de Israel a nuestra soberanía es una imprudencia y es una falta de lógica. Llamamos a la Troika Europea a oponerse a la guerra en Gaza. La declaración de la Troika Europea es un abierto apoyo a los crímenes de la entidad sionista y al terrorismo en la región. La indiferencia de los países occidentales ante los crímenes de la entidad sionista la animó a incrementar sus crímenes. El Occidente y el Consejo de Seguridad deben asumir sus responsabilidades para detener los brutales crímenes sionistas en Gaza. Alemania, Francia y Reino Unido, también conocidos como la Troika, no tomaron ninguna medida para impedir que la entidad sionista continuara con sus brutales crímenes. Al contrario, se aseguraron de que pudiera seguir asesinando a diestra y siniestra, a placer total, a los civiles en la Franja de Gaza. Después yo no sé con qué moral van a volvernos a hablar de la democracia y con qué descaro nos van a venir a hablar de la importancia de la paz y del orden basado en reglas. Bueno, esto es lo que publica Al-Mayadin. France 24, ahora vamos a ver la otra fuente, que en este caso es France 24, también publica que Irán rechaza el llamado del Reino Unido, Francia y Alemania de abstenerse de atacar a Israel. El gobierno iraní, dice el medio, rechazó este martes 13 de agosto el llamado de 3 países europeos, Reino Unido, Francia y Alemania, que no fueron 3, fueron 4, también con Italia, 5 con Estados Unidos, les mostré el documento, de abstenerse a lanzar cualquier ataque contra Israel, ya que puede intensificar aún más las fricciones en la región. El actual presidente, dice el medio, de la República Islámica de Irán, Masoud Pezeshkian, respondió que un asalto de represalia es un derecho de su país y una forma de desalentar futuras agresiones. Teherán amenaza con atacar el territorio de Israel o territorio de mayoría judía, dice, como respuesta al bombardeo en su capital, en el que murió el jefe político de Hamás mientras se encontraba de visita para asistir a la ceremonia de posesión de Pezeshkian a finales de julio. Yo les decía en un video anterior, le quedó bastante difícil, complicado a Pezeshkian, pues desde el minuto uno ha tenido problemas fuertes, ¿no? El que Israel asesinara en el lugar más seguro, se burlara de la inteligencia de Irán y que en el lugar más seguro de Teherán les metiera ese golazo matándoles a Haniyeh, el líder más importante del Hamás en los últimos 20 años, pero que además ayer su ministro, en este caso su vicepresidente, también le renunciara. Y esto pone en tela de juicio la existencia de un gobierno de unidad. También esta noticia la contrastamos con otras fuentes, en este caso Deutsche Welle, que también publican que Irán ha rechazado llamamientos de reducir tensiones con Israel. Irán rechazó llamamientos occidentales para que retire su amenaza de tomar represalias contra Israel por el asesinato del líder político de Hamás, Ismail Haniyeh, en Teherán a finales del mes pasado. Y miren ustedes lo que publican. Dice básicamente que el ministro o en este caso el portavoz Nasser Kanani, portavoz del ministro iraní de Asuntos Exteriores, ha dicho que Irán está decidido a defender su soberanía y su seguridad nacional, además de ayudar a concertar una estabilidad sólida en la región y crear disuasión contra la fuente real de inseguridad y terrorismo. A la fuente real de inseguridad y terrorismo se refiere a Israel. El diplomático iraní ha dicho también que Irán no pide permiso a nadie
en el uso de sus derechos reconocidos. O sea, les pinta pues el dedo a los europeos, a los que nadie respeta en el mundo ya, y dice además que sin pedirles permiso, golpeará cuando lo crea conveniente. Ante un posible e inminente ataque de Irán contra el territorio de Israel, Alemania, Francia, Reino Unido e Italia instaron en una declaración conjunta con Estados Unidos a Irán y a sus aliados a abstenerse de golpear a Israel para evitar una escalada de las tensiones regionales y no poner en riesgo la oportunidad de acordar un alto el fuego. Sin embargo, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Kanani, ha denunciado la indiferencia de los países occidentales ante los crímenes israelíes y dijo que este régimen sionista sigue cometiendo todo tipo de crímenes internacionales, incluidos genocidio y crímenes de guerra contra la nación palestina indefensa. La impunidad de las autoridades sionistas ha aumentado su insolencia de cometer crímenes, los crímenes más atroces, sostiene Kanani. También dice en su papel de vocero del Ministerio del Exterior de Irán que el enemigo acérrimo, Israel, se enfrentará a un equipo liderado por la República Islámica, que en este momento se le conoce como el llamado Eje de la Resistencia, que es una alianza informal anti-Israel, conformada por Hamas, Hezbollah de Líbano y los hutíes de Yemen, así como Hezbollah Kataib de Irak, pero también hay milicias anti-israelíes en el vecino Siria. Irán ya lanzó un ataque directo inédito, ¿no? Recientemente, el 13 de abril, y me parece que están confiados en que sí le pueden generar un daño a Israel por la simple y sencilla razón de que solo lanzaron un poco de fuego y con eso desestabilizaron, saturaron las defensas aéreas de Israel y tuvo que entrarle al quite Jordania, Estados Unidos y también el Reino Unido. La prensa británica, en este caso, el The Guardian, publica esto que vemos en pantalla. Dice, Irán rechaza la petición occidental de no lanzar un ataque de represalia contra Israel. Dice la lógica que doble negación es afirmación. Y entonces lo que está diciendo es que se rechazan los llamados occidentales a no tomar represalias contra Israel por el asesinato en Teherán de Ismail Haniyeh. Dice el Ministerio de Asuntos Exteriores que además, Nasser Kanani, que esas exigencias carecen de lógica política, que son totalmente contrarias a los principios y normas del derecho internacional y representan una petición excesiva. Y ha agregado que Irán no necesita el permiso de nadie para ejercer su derecho a defender su soberanía. Dicho de otra manera, lo que Irán está diciendo, y esto lo publica el medio británico The Guardian, es que Irán sigue calibrando incluso las respuestas de esta troika junto con Italia y Estados Unidos. Dice también que los diplomáticos occidentales han trabajado duro para evitar una conflagración de gran magnitud en el Oriente Medio, donde las tensiones ya son altas debido a la guerra entre Israel y Hamas en Gaza. Dicen también que la Casa Blanca advirtió que un conjunto significativo de ataques por parte de Irán y sus aliados era posible tan pronto como esta semana y ha enviado aviones de combate, buques de guerra antimisiles y un submarino con misiles guiados a la región de apoyo a Israel. Los analistas dicen que es casi seguro que Irán responderá a los ataques israelíes, pero tratará de evitar iniciar una guerra total. También dicen que una opción para que sí responda sin incendiar la región es que recurra a sus aliados en Líbano, Irak y Yemen, así como en Gaza. Con excepción del Hezbollah, los diversos miembros del eje de la resistencia también pueden carecer de capacidad para infligir daños graves, pero Hezbollah se cuece aparte.
Hezbollah es otro boleto y sí puede ser un verdadero dolor de cabeza, por decirlo menos, para Israel. Y miren ustedes, déjenme les comparto que hoy también, este martes 13, el movimiento palestino Hamás ha logrado disparar 2 cohetes a Tel Aviv y encendió las alertas allá. Yo realmente no sé de dónde saca el Hamás tanta artillería. Está bajo fuego, un fuego bravo, un fuego tremendo, y aún así el Hamás pues no se echa para atrás. Siguen resistiendo, y aunque esto es simbólico, como lo dice el The Guardian, pues estos ataques que hace Irán, más bien Hamás o el Hezbollah Kataib de Irak o el mismo los hutíes, pues son simbólicos, son completamente simbólicos. Pero el que sí tiene la capacidad de pegarle y pegarle fuerte es justamente el Hezbollah libanés, que de hecho toda la semana, han estado atacando con mucha fuerza el norte de Israel. Y esto pues se calienta y se calienta bastante fuerte. Ahora, yo lo sigo advirtiendo, Irán tiene que hacer una verdadera estrategia en donde considere que no le van a responder solo los israelíes. Se va a venir con toda la jauría. Nunca responden solos. Siempre responden en bola. Entonces, ojo con ese dato. Ojo con ese dato, porque no lo van a perdonar. Bueno, Bloomberg en español, este medio neoyorquino, que además le tiene bastante bien tomada la medida al gobierno de Estados Unidos, dice que Estados Unidos tiene información que demuestra que es inminente la llegada de un ataque o algún tipo de represalia por parte de Irán y que podría ocurrir en cuestión de días. Recordemos que han pasado casi 2 semanas desde que asesinaron a un alto funcionario de Hamás en Teherán. Sin embargo, todavía no hubo ninguna represalia, a pesar de que Irán reitera todos los días que la llevará a cabo. Pero parece que ahora los datos de los servicios de inteligencia indican que sucederá muy pronto, así que todos están preparados para eso. Todos están preparados para eso. Y miren ustedes, desde hace 8 días, desde hace una semana, ya se hablaba en estos términos, muy preocupados en Europa. La represalia de Irán a Israel podría ocurrir tan pronto como este lunes. Según el medio Axios, esto es lo que Antony Blinken ha informado por teléfono a los países del G7, advirtiéndoles del inicio de un inminente ataque, no sabemos si de Irán solo o junto a Hezbollah, en respuesta al asesinato en suelo iraní del jefe político de Hamás, Ismail Haniyeh. Estados Unidos, el secretario de Estado estadounidense, no saben con exactitud cómo será o a qué hora, pero seguirían intentando coordinar una presión diplomática junto a naciones árabes para limitar la respuesta iraní y que ésta no derive en una guerra aquí en Medio Oriente. Nos encontramos en el paso más grave y cercano a una confrontación y por eso lo que estamos presenciando es diplomacia de alto nivel, mientras Joe Biden se espera que dialogue en las próximas horas con el rey Abdullah de Jordania. Recordemos que el ministro de Exteriores jordano fue este domingo a Irán en una visita inhabitual, pues si en abril Jordania ayudó a Israel y Estados Unidos a interceptar misiles lanzados por Irán, ahora sabe que la República Islámica ha advertido que cualquiera que ayude a Estados Unidos o Israel será visto como un objetivo. Por eso Egipto ya ha avisado que se mantendrá neutral. Sobre Teherán, hoy reiteró que castigar a Israel es necesario porque con el ataque a Haniyeh violó, dice, el derecho internacional, su soberanía y dañó la dignidad iraní. Nunca hubo duda de un contraataque y Irán ya ha dicho que la decisión está tomada y no habrá restricciones, pero justificó que la respuesta
respuesta será para evitar una mayor inestabilidad en la región. Por supuesto, nadie quiere tener la imagen de último responsable que lleva a la región a una gran escalada. Del lado de Israel, un informe en medios hebreos indica que estaría valorando lanzar un ataque preventivo contra Irán, pero que solo lo lanzaría si la inteligencia hebrea cuenta con información absoluta y precisa de un ataque inminente. Y es que yo les decía en otros videos, esto ya lo hizo Israel en 1967, en la Guerra de los 6 días, cuando Gamal Abdel Nasser, en ese tiempo presidente de Egipto, estaba en guerra con Israel, movilizó dentro de sus fronteras, en el Sinaí egipcio, movilizó soldados, y entonces lo que hizo Israel es madrugarles. Israel voló bajito, con un montón de aviones hacia Egipto, para que los radares no detectaran estos vuelos, y bombardeó los aeropuertos egipcios y los aviones que se encontraban estacionados, de tal suerte que el resto fue historia, porque ya sin aviones, pues Egipto se volvió un blanco fácil para Israel, pero ahora vemos que pues el tema de Irán es diferente. Sin embargo, algo que llama mucho la atención de este video que fue publicado hace 8 días, allá como por el 7, por el 6 o 7 de agosto del 2024, que dice la reportera desde Jerusalén, la reportera de France 24, ninguno quiere quedar como el que empezó la gran guerra de la región, ¿verdad? Y uno dice, oh, sí, claro, es que como Israel es tan cuidadoso de su imagen, no quiere pasar a la historia como un estado genocida que lleva al apocalipsis al mundo. Bueno, eso lo decían hace 8 días. Ahora lo que está diciendo CNN en español es esta información es de hace 2 horas. Israel y Estados Unidos se están preparando para un posible ataque iraní contra territorio israelí, mientras se intensifican los esfuerzos para asegurar un alto el fuego en Gaza. En tanto, el primer ministro Benjamín Netanyahu acusó a su ministro de Defensa de adoptar una narrativa anti-israelí. Hay mucho para narrar, por eso nos conectamos con nuestro corresponsal internacional en jefe, José Levi, para saber, José, bienvenido. Antes que nada, ¿cómo se está desarrollando esta tensa situación? Sí, Nacho, buenas tardes. Lo que vemos es que se intensifican los esfuerzos diplomáticos y también de disuasión militar, con una presencia de Estados Unidos naval y aérea masiva en la zona, pero vemos que también hay conversaciones telefónicas de líderes europeos con el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, en los que se intenta el impedir, moderar una posible respuesta militar de Irán contra Israel, pero lo que dicen en el Ministerio de Exteriores en Teherán es que ellos tienen el derecho a vengar la muerte hace ahora 2 semanas del líder político de Hamas, Ismail Haniyeh, en Teherán, algo que hay que decir, Israel no se responsabilizó formalmente de haber hecho. Inclusive dice que no habrá, dicen en Teherán, ninguna presión internacional que logre impedir que ellos puedan llevar a cabo este ataque. Vemos de su parte en Israel el ministro de Defensa, Yoav Gallant, que asegura que está siguiendo su ejército muy de cerca lo que ocurre en Teherán, también en Beirut, desde donde Hezbollah puede estar preparando también su represalia por la muerte del líder a la Armada de su organización, Fuad Shuker. Entonces vemos que dice el ministro de Defensa israelí que sigue muy de cerca su ejército lo que ocurre en Beirut, en Teherán, y que actuarán para impedir cualquier amenaza. Todo esto cuando vemos que, eso sí, existen ahora esfuerzos para llevar a algo que pueda de alguna manera frenar esta situación tan peligrosa, que es una cumbre que se va a convocar pasado mañana, parece que en Doha, en Qatar, en la cual se va a intentar tratar una fórmula que permita el fin de la violencia en Gaza entre Israel y Hamas.
Entonces, aparentemente, Hamás va a estar presente en esa reunión, en esas conversaciones indirectas con Israel para intentar llegar ahí a un cese de la violencia, una liberación del más de centenar de rehenes israelíes de esa franja de tierra. Y todo esto cuando vemos que también a nivel diplomático en los próximos días, dicen los medios de comunicación israelíes, están previstas visitas de alto nivel estadounidenses en la zona precisamente para también intentar contribuir a calmar la situación. Lo que sí es que, como decías, están estas diferencias dentro de Israel en la cúpula máxima del gobierno. Por un lado, el primer ministro Benjamin Netanyahu, por otro, el ministro de Defensa, Yoav Gallant. Es de señalar que Gallant aseguró que es un disparate, que es absurdo lo que dice Benjamin Netanyahu, de que es necesario destruir totalmente a Hamás. Él dice que algo así no es real. También esto ha llevado a una respuesta de Netanyahu, quien asegura que Gallant lo que está haciendo es adoptar la narrativa de los que van en contra de Israel. Nacho. José, en este sentido, recién hacíamos referencia a uno de los ministros de Israel, pero ¿qué se sabe particularmente sobre la visita del ministro de Seguridad israelí, en este caso, en la explanada de las mezquitas, ni más ni menos, allí en Jerusalén? Sí, se trata de uno de los lugares más volátiles, más peligrosos que existe en el Medio Oriente, sino el que más. Estamos hablando de la explanada donde estaban los dos templos bíblicos judíos, el lugar más sagrado de esta religión sobre la faz de la tierra. Hoy mismo acaba de finalizar ahora una jornada en la que se conmemoraba la destrucción de estos dos templos. También es el lugar donde está la mezquita de El Aqsa, el tercer lugar más sagrado para los musulmanes sobre la faz de la tierra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben-Gvir, entró con cientos de seguidores al interior de esta explanada. Una verdadera provocación, una verdadera provocación. O sea, ellos saben que con esto generan reacciones del mundo musulmán. De hecho, Egipto y Jordania, que han estado ayudando a Israel, pues se tragan estas humillaciones y de todos modos tienen que actuar como peones de Israel en la región junto con Arabia Saudita. Pero gracias a esto, en el año 2000 inició la segunda intifada, el levantamiento popular palestino contra las fuerzas de ocupación israelí, cuando Ariel Sharon, el carnicero de Sabra y Shatila, un gordo que murió muy mal, además, quedó como vegetal durante mucho tiempo y luego ya se murió, provocó el levantamiento popular palestino que duró hasta el año 2005, le llamaban de hecho la intifada de Al-Aqsa, ¿no? Por las provocaciones de ir a un lugar sagrado. Imagínense qué nivel de sadismo, un nivel de sadismo tremendo. O sea, el tipo masacra a la gente en la franja de Gaza y aparte va al lugar más sagrado del Islam, pero luego viene, o sea, fuera de Arabia Saudita, pero luego vienen y nos dicen que tienen que tener cuidado para no desatar una peor tragedia. Dicen para que no escalen las acciones en toda la región del Medio Oriente, dice Blinken, dice Biden, dice Stemmer, dice también Tajani de Italia, y lo dice también Emmanuel Macron. Verdaderos hipócritas, sádicos, psicópatas, que realmente muestran que el orden basado en reglas vale un pepino y que literalmente el que tiene más garganta y más saliva traga más pinole. Pues mis queridos alumnos digitales, nosotros aquí dejamos nuestra charla, nuestra reflexión, esperando que haya sido de su agrado, sobre todo de utilidad para entender lo que sucede allende las fronteras. Si lo logramos, les invitamos a que nos apoyen con su poderoso me gusta, su poderoso like, que nos ayuden a compartir la información para que llegue a más personas. Les invitamos también a que se suscriban al canal de Tu Profe de RI y Tu Profe de RI 2.0, porque ya sabe, de verdad queremos elevar el nivel de análisis en las redes sociales
y sabemos que eso lo logramos mostrando las fuentes primarias, contrastando las fuentes secundarias y haciendo nuestros análisis con toda honestidad intelectual. Gracias a las personas que se dieron cita para atender esta conversación. 10,000 personas estuvieron presentes. Muchas gracias. Gracias a quienes nos enviaron super stickers y super chats. Gracias, Fernando Casap, por estar siempre ahí pendiente, apoyando estos esfuerzos educativos. Y también muchísimas gracias a Infame Mitotero, a mi querida Jessica Orgaz, al buen Pelunante 19, que nos ayudan en la moderación de los chats. Gracias. Y sobre todo a mi bellísima, amadísima esposa Sonia, que hace de todo, circo, maroma y teatro, para que las cosas salgan y marchen siempre sobre ruedas. Por su atención, gracias. Como siempre les digo, son todos y todas bienvenidas y bienvenidos al canal de Tu Profe de Rey. Muy buena tarde.